hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Una vez más, cantemos fuerte, con ánimo. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Un aplauso para el Señor. Bienvenidos hermanos otra vez a estos miércoles de bendición para todos los que nos escuchan en redes sociales y los que vienen a la parroquia. Y es un tema muy importante el que nos plantea el Señor hoy. ¿Qué es negociable? ¿Qué es negociable? Y muchos me llamaron antes de esta charla y me preguntaron, bueno, que vamos a negociar la casa, el carro, el patrimonio, inversiones, ¿verdad? No, aquí vamos a hablar desde el punto de vista espiritual, cómo Dios nos hace entender, nos explica correctamente lo que no se tiene que negociar. Pero yo quisiera comenzar hablando desde los principios que la mayoría de nosotros nos enseñaron en la casa, nuestra familia, en el colegio, ¿verdad? Porque creo que todos hemos tenido una buena formación. ¿Y qué nos decían a nosotros? Siempre nos enseñaban que no se podía nunca negociar la justicia y el respeto. No se podía negociar nunca la responsabilidad que yo tengo en mi día a día, en mis tareas. Esa responsabilidad no se puede negociar, no es transferible a nadie. Y siempre nos decían que hay que tener empatía. Esa empatía tampoco es negociable. Yo no puedo decir hoy me pongo en el lugar de mi hermano o de mi amigo y mañana lo odio o mañana ya no quiero ayudar. No sé, la empatía tampoco es algo negociable. Y el amor para con nuestra familia. Siempre nos decían, nos inculcaron que la familia es primero en todo sentido, ¿no? Primero Dios y después la familia. Y siempre van atadas porque la familia es la iglesia doméstica de Dios, ¿no es cierto? Entonces, y que la humildad tampoco es negociable porque nosotros tenemos que ser humildes para reconocer nuestros errores, para reconocer cuando hemos cometido una falta. Hay que ser humilde, incluso nuestros padres nos exigían, hay que ser humilde, es mejor que me digas la verdad a que te pongas a andar defendiendo un error que has cometido, ¿no es cierto? Entonces, creemos que desde la casa hemos tenido un buen ejemplo, en el colegio hemos tenido buenos profesores, pero cuando ya salimos al mundo, ¿no es cierto? Ya salimos al mundo, ese mundo nos enseña, nos ofrece otro tipo de negociación. Esa negociación que muchas veces, creo que muchos hemos pasado por esa prueba como tal. Y comenzamos nosotros a cuestionar lo que aprendimos en la casa, a cuestionar lo que aprendimos en el colegio, ¿verdad? Nos olvidamos que nuestros bisabuelos, abuelos nos enseñaron que para tener lo que ellos consiguieron les costó 20, 30 años, 40 años de trabajo diario y esforzado. En cambio, el mundo, los últimos 30 años o 50 años, nos ha ofrecido de que podemos alcanzar los sueños rápidamente, ¿no es cierto? Y eso comienza a cuestionar nuestro interior, comienza a cuestionar lo que hemos aprendido, comenzamos a cuestionar todo eso. Entonces comenzamos, sin que nos hagamos la pregunta, en nuestra conciencia, comenzamos a pelear contra ello y quizás no nos damos cuenta. Y aquí viene una reflexión para todos nosotros.
cuando hemos estado en el mundo y no hemos olvidado por un instante, y ese instante puede ser semanas, meses, años, décadas, nos hemos olvidado de Dios, ¿verdad? ¿Y cuáles son los resultados cuando yo he negociado un principio por un principio malo? Insisto, cuando yo he negociado un principio bueno por un principio malo, ¿verdad? Y todo es rápido en el principio malo. Comienzo a aumentar mi patrimonio, comienzo a aumentar mi cuenta bancaria, comienzo a aumentar mi poder, mi fama, comienzo a poder, quiero de cajero, se me ocurre, de cajero de banco, quiero ser en 2 años gerente del banco, pues no. Entonces, muchas veces hay gente que por escalar tan rápido se olvida de los principios. Y creo que todos nosotros podemos tener ejemplos claros de gente que por negociar sus principios, sus valores, por no ponerse a pensar cuál sería la consecuencia, sino que nos dejamos tentar, ¿no es cierto? Nos dejamos tentar, caemos en ese error. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Ok. Entonces, también hay algo importantísimo, que yo creo que aquí es donde entra Dios Padre Todopoderoso, y vamos a ver, según la Escritura, en 2 casos, cómo una persona vendió sus principios. Negoció con el maligno lo que Dios le enseñó, ¿no es cierto? ¿Qué hubo a cambio? Porque en toda la vida hay un intercambio, ¿no es cierto? En todo, si nos damos cuenta, la vida es un intercambio diario. La vida es un intercambio continuo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque todos los días, en el mundo material, ¿qué hacemos? Si tenemos vehículo, ponemos gasolina para poder rodar, para poder avanzar. Si nos enfermamos, ¿cuál es el intercambio? Compro medicina para curarme, ¿no es cierto? Y toda la vida es un intercambio. Entonces, si yo tengo valores y principios que me han enseñado desde la casa, entonces yo salgo al mundo y comienzo a intercambiarlos por algo que me da un placer momentáneo. Y cuando hay ausencia de Dios, cuando no estudiamos lo que Dios nos enseña, cuando muchos de nosotros, me acuerdo, en el colegio veíamos que las clases de religión eran aburridas. Y lo que nos enseña la religión es estudiar a Dios. Eso nos enseña la religión. Por lo tanto, nunca pudo haber sido aburrida. Entonces, hay algo muy importante, más allá de la justicia, la responsabilidad, la empatía, el amor, la humildad, es que los valores morales no pueden ser negociables. Jamás. Ustedes saben muy bien cuando alguien en la vida le ha ido quizás, ha estado sostenido por su familia, ha podido tener una buena familia, pero sin embargo fue infiel con su esposa. Entró y cayó en una inmoralidad. ¿Verdad? Muchos tenemos esos casos, creo que lo hemos visto. Llegó la infidelidad a ese matrimonio y comenzamos a intercambiar el placer momentáneo que me da una infidelidad, como hombre estoy hablando, ¿no?, por vivir en moral. Y aún no tocamos la Escritura, por si acaso. Esa falta de moral o vivir en una inmoralidad ya me está haciendo intercambiar un principio y un valor que me enseñaron en casa, que me enseñaron en la familia. Lo vi quizás muchos de nosotros hemos tenido buenos padres, buenas madres, un buen ejemplo de un buen tío que me ha hecho creer que ese es el camino correcto, ese camino largo, angosto, de levantarse temprano, acostarse tarde, trabajar, servir. ¿Por qué? Porque ese es el camino más seguro, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros estamos en la vida, e insisto, sin que nos demos cuenta, en la casa, en la escuela, en el colegio, hemos firmado un documento en nuestra conciencia, ¿no es cierto? La justicia, el respeto, la equidad, el amor, la humildad y los valores morales. Pero nosotros tenemos que siempre enfocar que cada vez que nosotros no usamos bien nuestras libertades y comenzamos a intercambiar mal nuestros principios, lo que hemos aprendido desde la casa, ya mismo hablo del tema de Dios, comenzamos a intercambiar, a dejar la vida por la muerte. Interesante lo que estoy diciendo, y muchos tienen caras de sorprendidos. Cuando yo hablo de muerte, no estoy hablando de esa muerte de camilla, como esa muerte médica o científica, como querés llamarlo, que ya dejó de palpitar mi corazón. Estoy hablando de esa muerte espiritual, ¿verdad?
porque sabemos que si nosotros elegimos ese camino ancho que me lleva a disfrutar de placeres momentáneos, yo le estoy dando cabida a un enemigo que todos sabemos quién es. Y ese me lleva a estar muerto en espíritu. En esos momentos nosotros nunca vamos a llamar al Dios Padre, que en algún momento estuvo conmigo. Yo estoy muerto espiritualmente. Entonces comenzamos a entender, a ver que cuando ese muerto espiritual va como un zombie por la vida, ¿no es cierto?, no se da cuenta. Y lo vemos nosotros, lo saludamos, quizás comemos con él, pero sabemos que está haciendo algo malo, ¿no es cierto? Pero si tú no estás vivo, ¿cómo nos podemos dar cuenta de que ese hermano o ese prójimo está muerto? Decía el Señor Jesucristo, y sigue vigente ese mandato, que ningún ciego puede guiar a otro ciego, ¿no es cierto? Entonces, nosotros como estamos vivos, nos podemos dar cuenta quién está caminando en un camino a la autodestrucción. Entonces, nos comenzamos a intercambiar muerte por vida. Comenzamos a intercambiar una infidelidad amorosa por la familia. ¿Me explico? El mismo Señor Jesús también nos enseñó, donde está tu corazón, está tu tesoro. Y comenzamos a intercambiar eso sin darnos cuenta. Comenzamos también a intercambiar la libertad, porque ese hombre infiel tiene que mentir en su casa porque ya no va a poder decirle a la esposa lo que gano, ya no voy a reportarte quizás como antes distribuimos el dinero. Ya tiene que comenzar a mentir, tiene que comenzar a inventarse excusas, a inventarse historias falsas para que la mujer no lo moleste, ¿no es cierto? Porque eso es un camino de mentiras. Y comienzo a intercambiar mi libertad que Dios me regala si yo vivo bajo un código moral por esclavitud. Interesante. Comenzamos a negociar lo que Dios nos ha regalado. Comenzamos a negociar el egoísmo, porque cuando un hombre busca placeres momentáneos, que podemos buscar encontrar en la infidelidad, en el exceso de alcohol, en drogas, en casinos, donde no está Dios, entonces yo comienzo ya a intercambiar mi bien común. Mi bien común, el que Dios me da como espacio para mis hijos, si es que tengo familia, pues, ¿no? Yo ya comienzo a dedicarme a otras cosas donde ya el bien común ya no existe. Y comienzo a pensar en yo, porque ese yo quiere más placer, quiere una inyección todos los días de placer, cual sea el placer que esté pasando. Entonces ya comenzamos a intercambiar bien común, ¿no es cierto? Y, ¿alguna pregunta hasta ahora, por favor? Cuando estamos hablando desde escuela, colegio, el ejemplo de familia, he hablado un poco del intercambio de esa libertad, pero ¿qué nos dice la Iglesia Católica? Ya vamos a hablar de la Escritura, pero vamos a ver qué nos dice la Iglesia. La Iglesia dice que cuando nosotros comenzamos a darle libertad a esos deseos desordenados que me ayudan a no ser como Dios quiere que seamos, gente de bien, gente que busque la libertad, que busque la justicia, que busque el respeto, que busque el bien común, ¿verdad? Es cuando nuestra iglesia es atacada, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué es atacada? Porque cuando estamos afuera, ¿qué dicen? Es católico. Y le está siendo infiel a su esposa. Es una persona que le encanta alcoholizarse y es católico. Le hacemos un daño a la iglesia. Como católicos, le hacemos un daño muy grande a la iglesia, ¿no? Entonces, es por eso que la iglesia, cuando nos enseña de que es tan importante cuidar los valores morales, los que no podemos negociar, es cuando la iglesia nos invita a que deben de surgir nuevos católicos, obviamente laicos, capaces de dialogar no para limitarse, sino para enriquecerse en Dios
y no adaptarse a lo existente. Una gran pregunta, un gran desafío que la iglesia nos hace entender. O sea, nos hace cuestionar, perdón la expresión. Porque nosotros tenemos que entender que como laicos, aquí no hay ningún religioso, todos somos laicos aquí, o sea, ¿qué ejemplo yo estoy dando en el mundo? Yo comienzo a intercambiar muerte por vida, comienzo a intercambiar placeres momentáneos por la vida eterna, que es lo que nuestro Señor Jesús nos ha enseñado, ¿no es cierto? Entonces, perdón, sí, John. A mí me ha sucedido muchas veces cuando he sido atacado o tentado o lo que sea, cuando realmente más estoy cercano a Dios. Es cuando como que el demonio más se quiere atacar y llevarte es increíble. Yo lo he conversado muchas veces con el padre Giner también, algunas cosas, y es impresionante cómo es astuto el diablo realmente, y tal vez muchos de los que estamos en este grupo, al salir de aquí nos va a tentar de alguna forma. Exactamente, entonces es increíble, y tú en el momento dije tener la valentía en ese momento, porque como tú dices, a veces tienes el angelito, bueno, el diablito que te habla al lado, ¿ya? Y obviamente tienes que escuchar el de acá, pero muchas veces por la vanidad que nos hemos llevado, o como dice, hemos negociado algún principio en nuestra vida, en algún momento, por diferentes circunstancias, caemos en eso. ¿Ya? Y a veces no lo hacemos con el afán de querer hacer daño ni a nuestras familias ni a alguien específico, ¿ya? Sino que sencillamente sucede, digamos, de algo que o sea, en un momento inesperado, ¿ya? Que muchas veces ni lo tenías programado, ni pensado, ni lo ibas a hacer. Entonces, yo tal vez con más experiencia que tengan ustedes que yo trataba a veces cuando me ha pasado ese tipo de cosas de rezar el rosario, trato de hacerlo todos los días, tantísimo. Pero incluso cuando he estado en ese momento es cuando más me ha atacado. Entonces, ¿qué forma podemos un poco, nosotros como laicos que somos, o como en este momento somos un grupo que queremos, tú mismo dices, tenemos que tratar de ser un pequeño ejemplo hacia afuera, y conducir a nuestros hijos, a las familias que tenemos, o amigos, porque muchas veces los mismos amigos son los que nos llevan a esto, ¿ya? ¿Cómo podemos trabajar y formar un poco más para poder tratar de que ese ente maligno, digamos, no nos ataque? Gracias. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que entender algo, que el que vigila, el que está siempre atrás de nosotros, el que tú acabas de decir, está viendo tu conducta. Y lo dije en una charla anterior. Recomendaciones. Si eres adicto a la pornografía, tienes que tratar de dejar de ver pornografía. Si eres una persona que quiere mantener un poco más de santidad en tu vida, tienes que alejarte de los vicios. Ejemplo, malas amistades que no creen en Dios, o por último Dios está en la última rueda del coche. Porque si nosotros frecuentamos lugares o personas o situaciones, o sea, nadie en este grupo tiene la fortaleza, o sea, completa, o una fortaleza, por llamarlo así, de Superman, para poder decir, no, yo soy muy fuerte. Si tú te reconoces débil y miserable, porque uno tiene que reconocerse como tal, porque tenemos el pecado original dentro de nosotros, si nosotros comenzamos a cuidar nuestra conducta, nuestros hábitos, el lugar que frecuentamos, y le dedicamos al Señor en oración a pedirle lo que nos hace falta, o sea, te puedo garantizar que las tentaciones las vas a poder superar de una u otra manera. O sea, las vas a poder superar. Pero, digamos, estamos frente a una tentación. Dime tú, o sea, o dígame en este cuarto, y yo no lo hacía antes. Cuando uno está frente a una tentación que muchas veces uno no la ha buscado, pero está ahí, en tu interior debes gritar, Jesús de Nazaret, sálvame. San José y María, recen por mí. En tu interior, pero nadie lo hace.
¿Y qué es lo que hace? No, yo soy macho, yo puedo solo. No, yo soy sabio, yo soy sabido, yo puedo hacerlo solo. Yo soy un bambacán, yo hago cinturita en ese momento y esquivo el pecado, ¿verdad? Y es cuando más vas a ser tumbado. Porque lamentablemente, por desconocimiento, por ignorancia, el católico tiene esa fuente de poder. O sea, tenemos el poder dentro de nosotros. No lo activamos, no pedimos. En lo personal, yo he superado muchas tentaciones gracias a que mi grito desesperado por dentro es fuerte. Y me ha ayudado, o sea, si te contara los milagros que he visto, gente que me pudo haber hecho caer, se ha ido. Ha pasado algo. Me acaban de llamar. Ah, mira. Y se huyen. Y yo digo, gracias Dios mío que me libraste de un mal. Pero como Él respeta nuestro libre albedrío, Él está viendo todo. Entonces, en tu uso y libertad, Él quiere ver cómo actúas. Pero si tú no lo invitas, Dios es un caballero. Él no se va a meter en tu vida porque respeta tu libertad. Si nosotros en esa libertad lo invocamos de corazón, mira, difícilmente vas a caer. Mohamed. Lo que he podido un poquito descubrir es de que siempre te he estado atacando. Siempre, ¿ya? Lo que pasa es que ahora lo estás visualizando. Y eso es una gracia de Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos envenenamos y no sabemos que estamos comiendo veneno y nos estamos muriendo? Ahora, el tratar de tener una vida con gracia de Dios, pues nos permite a nosotros visualizar, aquí hay veneno. Y ese veneno me mata, y no solo me mata, sino también mata. Entonces, ¿y ahora qué pasa? Tenemos, porque tú pides, bueno, ¿qué hago, no? ¿Qué hago con todo esto? Y qué bueno lo que estás haciendo ya. ¿Me explico? Porque ya significa que lo estás visualizando y puedes tú ya olfatear donde hay mierda. Y hay un tema ahí que va alineado a la segunda idea, es que, ¿qué pasa? Que nosotros, gracias a la iglesia y al Señor, tenemos la reconciliación, que es un sacramento. Lo que siempre que no podemos decir es que yo no voy a ser tentado nunca y nunca voy a pecar, porque eso sería, de hecho ya estamos pecando ahí. Lo que sí es que cada que flaqueo y caigo, pues busco con toda la necesidad la confesión, ¿ya? Esa confesión sincera, y que no pase mucho tiempo, que a veces lastimosamente sucede, ¿no? Que se dilata ese periodo de confesión, que está sin gracia, ¿no es cierto? Puede pasar, no sé, un accidente y bling, y te jugó mal lotería, pero más bien estoy en siempre ese espíritu o ese propósito de enmienda para reconciliarme brevemente con el Señor. Y en ese ejercicio, ¿qué pasa? Evidentemente estás en el combate. Entonces te vas alejando propiamente porque sabes que no está bien. El problema está cuando nos acostumbramos a vivir sin gracia y volvemos a caer en lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Ya nuevamente se hace parte de la película el pecado, parte del paisaje el pecado, y no buscas esa enmienda, ¿no? Entonces, esas eran simplemente las 2, 3 ideas que quería complementar con lo que... Yo he escuchado muchas veces el status quo. Es que así este sistema es corrupto y tengo que adaptarme porque si no me adapto me muero de hambre, ¿verdad? Entonces, nosotros como católicos estamos invitados a vivir contracorriente en este mundo. O sea, desde el mero hecho que ya somos bautizados por la iglesia, estamos invitados a ser guerreros, a estar en un combate espiritual diario y a estar contracorriente. Aunque el sistema diga lo contrario, Dios sabe que en tu interior tú no estás de acuerdo con el sistema. Y es lo más importante. Y lo que nos pide la iglesia es que nos propongamos metas ambiciosas en la fe. ¿Cuál es la meta más ambiciosa que la iglesia nos pide? Es que creamos en el Señor. Y si creemos en el Señor, tengamos sed o hambre del pan de vida, que es la Eucaristía. Porque si recibimos al Señor, ¿cuál es la recompensa? La vida eterna, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos metas ambiciosas en el Señor, vamos a tener libertad para educar. Y no estoy hablando de esa educación de universidad, para un titulado. Estoy hablando de que esa educación en Cristo, esa educación que yo tengo que perder ese miedo a no contarle a otro hermano que desconoce de Cristo lo que Cristo hizo por mí, ¿no es cierto?
invitarlo a que conozca a San José como un modelo de fe, un modelo de varón para poder copiar sus virtudes. Y que también el católico sepa que no se crea dueño de la verdad absoluta. Por eso que el católico verdadero tiene que también saber que tiene que existir libertad religiosa. Porque cuando comenzamos a pelear con los hermanos protestantes, comenzamos a caer en ese error, acordémonos de que la pelea no es con hombres, no es con carne, es con espíritus. Entonces, nosotros, si hay alguien que no quiere ser católico, y tú por mucho que te esfuerces con tu ejemplo y deseas seguir siendo evangélico, tú no puedes decirle te condeno, te va a caer la ira de Dios porque no vas a la Eucaristía. Imposible. Los tiempos han cambiado, no podemos llegar a ese punto. ¿Y cuál es la recompensa en esta tierra? Que vamos a vivir una vida plenamente humana. Siempre me he memorizado un texto bíblico y se estaba mencionando mucho acá, ¿no? Es Efesios 6:12, el combate espiritual. Ahí todos pueden anotar. Habla de que claramente de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, en realidad, y yo lo creo así personalmente, por cómo el Señor me ha ido mostrando. Y en ciertos momentos también oscuros de mi vida, pero el Señor me ha levantado. Y cada vez que he recurrido a este texto bíblico y he tenido la oportunidad de frente al Santísimo orar y pedirle al Señor luz, Efesios 6:12, cuando me siento débil, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra poderes de maldad, espíritus malignos. Y más adelante, la palabra nos enseña que tenemos algunas herramientas espirituales para este combate. Habla de la justicia, habla de la verdad, habla de ceñirse con el cinturón de la justicia. Y bueno, para compartirles también otro texto bíblico, creo que en lo personal, y a todos nos puede pasar, que también perdemos esa fuerza mental y por ahí es donde el demonio nos acosa muchísimo, nos entra con una fuerza y trata de modificar nuestro pensamiento y todo lo que ya hemos venido construyendo a través de la confesión, a través de la oración, a través de la humildad quizás, a través del ayuno muchas veces en la mente. Y si no fortalecemos nuestra mente también es difícil, Entonces, he aprendido también a combatir todo esto con el declarar con mi boca, a decirlo vocalmente, con textos bíblicos, ¿sí? Como para crear un espacio espiritual más fuerte en mi entorno, porque seguramente estamos aquí y hay algo que nos rodea, hay algo que nos está perturbando también. Todos venimos con ciertas cargas espirituales, ¿sí? Entonces, ante todo eso, yo pienso que tenemos que simplemente proclamar también la palabra. Eso nos ayuda muchísimo para romper cadenas, para liberarnos de todo lo que nos agobia. Y lo que he descubierto, bueno, ya me lo habían dicho algunos curas, es que rezo un Ave María, pero ya resulta que no rezo uno, sino que rezo 3. Y es impresionante, ya a la segunda Ave María, la tentación o el problema se me va disminuyendo, al tercero ya mucho menos, y ya en ocasiones me quedo pues rezando una decena, ¿no? Pero no es un Dios te salve María textual, sino mental, y es súper efectivo. Los invito a que hagan la prueba y van a ver los resultados maravillosos que van a tener. Que todos ustedes en algún momento hemos sido hermanos mayores, ¿verdad? Y hemos visto en familias cuando se escucha el hermano mayor tiene la preferencia del padre. Hablemos de ese padre terrenal que tiene su empresa, quizás la heredó de su papá, y ese hermano mayor es el indicado a administrar ese patrimonio, ¿verdad? Esa empresa. Y así
se sobreentiende que cada hijo mayor tiene que ser el que lleve la posta, ¿verdad? Hoy en día vemos que a veces eso no es realidad. Si vamos a la Biblia también, José fue el menor de los hermanos y sin embargo él llevó la bendición de Dios. Hay una historia muy grande con él, pero vamos a la vida terrenal para que comparemos esta parte. Sabemos, y voy a meterme una historia para que lo entendamos, ¿no? Si un hermano mayor recibe la responsabilidad de su padre, quizás antes de morir o después de morir, quizás puede ser en testamento, y se supone que ese hermano mayor de 5 hermanos lo han preparado desde pequeño, buenas escuelas, buenos colegios, universidades, masterados, entrenamiento desde pequeño, y se supone que él va a llegar a administrar esa empresa y tiene que hacerla crecer el triple o 10 veces más. Y sabemos que muchas veces ese hermano mayor coge el barco, coge la empresa y se corrompe. Viene un cuarto hermano y coge la posta. Puede ser un tercer hermano, un segundo hermano y coge la posta, ¿no es cierto? Porque el primer hermano, ¿qué perdió? ¿Alguien me puede decir qué perdió ese primer hermano? O sea, ese hermano mayor, ¿qué perdió? Sí, pero ¿qué perdió en el mundo terrenal? ¿Cómo se llama eso? ¿Confianza? Perdió la confianza quizás de la viuda, ¿no es cierto? Y sus hermanos menores, la perdió. Eso mismo pasa cuando nosotros intercambiamos o negociamos los valores. Eso pasa cuando nosotros nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de la ley de Dios, nos olvidamos de lo que tenemos nosotros en nuestro corazón, nos olvidamos que cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro y decimos, venga tu reino a esta tierra, ¿no es cierto? La tierra es el corazón. Cuando nos olvidamos de llamar a Dios a que more en nuestro corazón, ¿verdad? Comenzamos nosotros a hacer cosas que no están bien. Comenzamos ya a intercambiar, ya vendimos lo que Dios nos regaló, desde la escuela o desde la casa, ¿no es cierto? Y los invito a escuchar esta historia, por favor. Génesis capítulo 25, versículo 30. Dijo Esaú a Jacob, oye, dame a probar de lo rojo, de eso rojo, porque estoy agotado. Por eso se le llamó Edom. Dijo Jacob, véndeme ahora mismo tu primogenitura. Y dijo Esaú, estoy que me muero. ¿Qué me importa la primogenitura? Dijo Jacob, júramelo ahora mismo. Y él se lo juró, vendiendo su primogenitura a Jacob. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nosotros a veces por un plato de lenteja, y si lo vemos como simbología, vendemos nuestros valores por tonterías, por un placer momentáneo, y perdemos la bendición. Perdemos la bendición de Dios, porque para Dios todos somos sus hijos, y para Él quiere siempre confiar sus tesoros a cada hijo. Pueden ser tesoros espirituales, materiales, familia. Cuando nosotros comenzamos a vender nuestros principios al mejor postor, cuando no queremos vivir una vida de sacrificio, no hablo de sufrimiento, de sacrificio, cuando nosotros queremos solamente exigir derechos y no vivimos por responsabilidad, el camino se hace muy corto. Y ese camino corto, ¿qué es lo que lleva? Ya no estamos en ese momento sirviendo al Dios Padre, al Dios Creador. Ya no estamos sirviendo al Rey de Reyes, que es su Hijo Jesucristo. Ya nosotros estamos sirviendo al faraón de este mundo. Y el faraón de este mundo nos compró por un plato de lenteja. Por un plato de lenteja que no tiene un valor, no se compara al reino de Dios. No se compara a la promesa de Dios. Porque ese plato de lenteja no te están diciendo, oye, te voy a comprar con ese plato de lentejas, pero no te están diciendo, oye, con esto pides vida eterna, con esto pierdes la primogenitura, con esto vas a perder las promesas de Dios, con esto vas a estar en el desierto sin agua, sin pan, con esto vas a padecer, vas a perecer, vas a vivir una vida de ruina, una vida triste, una vida sin paz. Yo los invito, hermanos, a que piensen que cada acto que nosotros
vivamos, sean cotidianos o sean tentaciones, pregúntense interiormente, ¿este intercambio es por un plato de lentejas? ¿Por algo que no vale? Cuando no es eterno, cuando es temporal. Importante. Ahora vamos a un segundo versículo bíblico para terminar. Y realmente para mí es el más pesado y yo creo que el Espíritu Santo me iluminó para que se los pueda contar porque cabe con este tema. Todos sabemos quién fue Judas. Y todos sabemos Judas por cuánto se dejó comprar a la hora de vender a nuestro Señor. Y aquí viene donde yo realmente me he inspirado para esta noche, gracias al Espíritu Santo, porque lo invoqué muchas veces. ¿Ustedes creen ser Judas? Los que creemos en Jesucristo, ¿nos vamos a dejar vender por 30 monedas? Para después esas mismas 30 monedas tirárselas al que me compró e irme a un suicidio espiritual. Recordemos que cada vez que nosotros traicionamos al Señor, somos un Judas. Cuando yo intercambio los valores, lo que Dios me ha enseñado desde muy niño, cuando yo no entiendo y creo que mis valores yo los puedo cambiar porque ya hoy en día sigo siendo pobre y el que es pecador, inconsciente, ya está rico. Y comienza la envidia. Y comienza Satanás a trabajar en esa envidia. Y comenzamos a compararnos. Nadie sabe las guerras que vive una persona que vive aparentando lo que no es. ¿Por qué? Porque tiene una casa más grande, un carro de lujo, viaja todos los meses a Miami, Europa, ¿verdad? No sabemos, señores. Tenemos que cuidar mucho lo que nosotros tenemos en el interior. Tenemos que cuidar mucho que ese espíritu de envidia no domine nuestro corazón. Porque enseguida vamos a vender nuestra vida eterna por un plato de lentejas. Y enseguida, acto seguido, vamos a traicionar al Señor por 30 monedas. Por eso el tema de hoy está planteado así. ¿Qué es negociable? Mi vida eterna no es negociable. Mi vida eterna no cuesta un plato de lentejas. Y es una invitación que le hago a todos ustedes desde su conciencia. Tienen que pensar así. Mi vida moral, mi vida espiritual, mi vida no vale un plato de lentejas. Mi vida no vale 30 monedas. Mi vida es eterna, no tiene precio. Porque el que me va a recompensar y me va a dar lo que yo necesito en esta tierra es el Señor. Y si a otros les ha dado más, gloria a Dios. Y si a mí me da menos, gloria a Dios. Porque aquí no cabe espíritu de envidia. Aquí no cabe espíritu de comparación. Aquí no cabe el que yo, por qué razón no tengo más o no tengo lo que Él tiene. Demos gracias a Dios porque la mayoría tenemos buena salud. Demos gracias a Dios porque la mayoría tenemos un trabajo. Al menos creo que tenemos un trabajo. Al menos tenemos las 3 comidas en el día. Creo que todos comemos 3 veces al día. Creo que todos los que tenemos familia podemos ir a la casa y ver a nuestras familias, darle un abrazo a nuestros hijos. Quizás no vivimos en una mansión, quizás no vivimos con lujos, pero tenemos lo más preciado, lo más lindo, lo más bello que es tener a Dios en tu corazón. Porque si tenemos a Jesucristo, lo tenemos a Dios Padre. Muchas gracias, hermanos. Esto es el tema de hoy. Espero que les haya llegado el mensaje.